el primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Lo más importante de esta carta es que después de analizarla, de haber estudiado cada una de sus partes, podamos leerla nuevamente, toda completa, en una sola sentada, pudiéramos decir. Y van a ver que va a ser diferente la forma en la cual vamos a entender el mensaje que tiene Dios para nuestra vida. Entonces vamos a darle lectura, la vamos a hacer alternada. Le voy a pedir a Isra que sea él el que lea los versículos nones y yo leeré los versículos pares. Por favor, Isra. Del capítulo 1 de primera carta a los tesalonicenses, por favor. Dice Pablo Silvano, a la iglesia de los tesalonicenses, Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios y vuestra fe, leo nuevamente, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra de nuestro Dios. Muy bien, dice Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Mis queridos hermanos, la esperanza que todo cristiano tenemos no es vivir en esta vida una vida placentera. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones y tendremos persecuciones. Pero la esperanza que nos mantiene firmes en nuestra fe es precisamente que tenemos una vida diferente prometida, una vida en plenitud. Esperamos entonces la llegada de nuestro Señor. Y esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos desde un inicio del cristianismo hasta nuestros días. Entonces ya habíamos visto que el autor de esta carta es el Espíritu Santo, ya que inspiró al apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta. La fecha de escritura aproximadamente entre los años 51 y 52 después de Cristo. Lugar donde se escribió desde Atenas o Corinto, destinatarios a la comunidad cristiana de Tesalónica. Recordemos que esta iglesia es una iglesia recién formada, es una iglesia que empieza a crecer y por eso es que Pablo se preocupa mucho de lo que están viviendo. El propósito es entonces llenar a los creyentes de esperanza inagotable y ayudarles a encontrar fuerzas cuando son atacados por su fe. Es muy importante que en toda la lectura de la palabra de Dios
podamos distinguir qué es lo que está pasando y cuál es el mensaje que Dios tiene para su pueblo. En este caso están siendo perseguidos por la fe. Hay tribulación, hay dolor, hay muerte. Entonces, en medio de todo eso, cuando nosotros tenemos una promesa de una vida diferente, una vida en Cristo que nos ayuda a seguir adelante, pues nosotros esperamos todo menos que haya tribulación, que haya problemas y que haya dificultades. Pero desde la vida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que en este mundo de pecado, mientras el pecado esté reinando, vamos a tener persecución, va a haber muerte, va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber angustia, va a haber preocupación. Pero Dios ha venido a este mundo y ha abierto el camino y Él nos dice que esto va a cambiar. Cuando nosotros estemos maduros en la fe, podremos vivir aún en este mundo lleno de dolor, de violencia, de tristeza, de desesperación, de enfermedad. Nosotros tenemos un Dios que nos levantará, que nos fortalecerá y que nos dará esa vida en plenitud. Así es que es la esperanza en medio de tribulaciones que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vemos en esta carta como enseñanzas que fortalecen nuestra relación con Dios? A eso se le llaman aportes doctrinales. ¿Qué es lo que creemos? Porque han sido promesas de Dios para nuestra vida. En esta carta vamos a distinguir, así como hemos leído, lo primero que vamos a distinguir es la fe. Una fe que actúa, como dice Romanos, una fe que actúa por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que no debemos de olvidar leer la palabra, pero sobre todo escudriñarla. No pensar que ya lo hemos leído todo, que ya lo sabemos todo. No me acuerdo en qué momento comentaba sobre el Salmo 23. En mi caso, el Salmo 23 lo aprendí desde que estaba aprendiendo a hablar. Fue lo primero que me enseñaron, el Salmo 23. Y entonces para mí el Salmo 23 es una enseñanza bastante fuerte y que la he aprendido desde chiquita. Y apenas recientemente que estábamos el año pasado leyendo los Salmos, nos tocó estudiar el Salmo nuevamente a repasar. Y algo que me impactó, que no había reconocido, que no lo había visto como esa parte importante en nuestra vida cristiana, en mi vida cristiana, fue la de, y tus misericordias me seguirán todos los días de mi vida. Y entonces, al estar haciendo el análisis del Salmo, es tus misericordias, oh Dios, tus misericordias es darnos todo lo que no merecemos. No darnos lo que merecemos. Merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos tantas cosas y no nos las da. Y esas misericordias, decía el comentarista bíblico, donde dice me seguirán, es no ir caminando atrás de nosotros así como que por casualidad, sino es como aquellos, y bueno, aquí valga la comparación, pero no porque es comparación con los animales, sino con el actuar de estos animales, de los perros, ¿verdad? Que cuando siguen a una presa, cuando quieren acabar con ella, van siguiéndola, pero con todo, ¿verdad? Quieren alcanzarlo y quieren lograr su propósito y no importa qué es lo que se les atraviese. A mí me pareció fantástico poder ver o poder entender que las misericordias de Dios me persiguen de esa manera. No importa los obstáculos, no importa lo que quiere Dios es bendecirnos, lo que quiere Dios es alcanzar el propósito para el cual nos ha formado. Y eso es maravilloso. Entonces no dejemos de leer la palabra, no dejemos de escudriñarla, no dejemos de que ésta nos impacte. Entonces, en esta carta lo que vamos a ver es que la fe, el creer en Cristo Jesús, es la obra del Evangelio. Es el escuchar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación.
pero no como cualquier noticia, no como cualquier palabrería, no como cualquier anuncio, no como el merolico que está anunciando un producto, sino que viene este evangelio, esta buena noticia, con el convencimiento de Dios en nuestro corazón para creer efectivamente que Dios está con nosotros. El segundo punto doctrinal es que fortalece la doctrina de la venida del Señor Jesús, es decir, que afirma que nuestro Dios viene por su iglesia. Pero en este, y lo vamos a estar viendo en esta carta, cómo es que habla del día del Señor, y habla del día del Señor como debemos de entenderlo, no como un momento en la historia, no precisamente como un día y lo que sucede en ese día, sino es todos los acontecimientos que vienen a través de Cristo Jesús en esa venida. Y lo primero que vemos es que Él desciende, que arrebata a la iglesia, que viene tribulación y que viene juicio. Entonces es importante que nosotros sepamos que las promesas de Dios para bendición y para maldición, no en el sentido de que sea el malo, sino de las cosas que nos separan de Dios, van a suceder. Y también en el tercer punto, la voluntad de Dios es la santificación, que quiere que nosotros alcancemos esa perfección de tal manera que hoy en día podamos vivir y disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No importa qué estamos pasando, no importa. Hoy escuchábamos el testimonio de Toño y creo que pasó muy rápido ese momento que dijo, yo ya estaba desesperado, a mí se me hizo eterno estar en el hospital, y yo ya quería salir de ese lugar y no veía cómo salir adelante, ¿no? Entonces había angustia, había preocupación, pero dice, de repente vino a mi vida ese silencio, como cuando dice la palabra, estad quietos y reconocer que el Señor es Dios. Y entonces yo me imagino ese momento de él, ¿no? En el que, cansado efectivamente, reconoce que el Señor le levanta, le fortalece, lo cree, que es la fe, cree en el Señor y se hace posible el reino de los cielos en su vida. A pesar de estar en el hospital, a pesar de tener mucho dolor, él tiene confianza de que Dios lo sacará adelante. Y por último, la resurrección y el arrebatamiento, que de verdad sucede esto de la resurrección y que vamos a ver ese momento de que habla la palabra de Dios, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, si hemos quedado aquí, pues seremos arrebatados. Entonces nos está hablando de esa resurrección que ya sucedió y que sucede cuando nosotros morimos, en el momento en que morimos en Cristo, despertamos en Cristo y viene esa resurrección. Y ahí es donde nos damos cuenta que no es un momento específico, no es un tiempo determinado, sino que viene así como que dándose desde que dice el Señor, Él ya está, el reino de los cielos ya está, y pero no todavía completamente. Vemos en este capítulo, vemos es toda la estructura del libro, que esto ya lo vimos, cómo se encuentra, que tenemos un saludo y tenemos el desarrollo de los temas y luego la exhortación final y la conclusión. Las palabras claves que tenemos que estar buscando en esta lectura que vamos a hacer, que hagamos de la carta, lo primero es que tenemos que encontramos es la palabra evangelio. La palabra evangelio, recordemos que significa las buenas noticias, pero no solo como palabra, sino como el logos, lo que es Jesús. Jesús vino a nosotros y Jesús vino con ese mensaje, pero no un mensaje de palabrería, sino un mensaje de acción, de actuar, de ser. Entonces, cuando nosotros estemos leyendo en esta palabra
Tesalonicenses, la palabra evangelio, que venga a nuestra mente ese poder de Dios que viene por las buenas noticias a través del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver esta Trinidad trabajando fuertemente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en favor de la iglesia. Encontramos la palabra fe en el sentido de que la fe nos lleva a la acción, de que el amor es fuerte, es por el amor en que nosotros vamos a poder concretizar el propósito de Dios para el mundo, para la humanidad, y esa esperanza de que tenemos un lugar con el Señor. Jesucristo y cualquier referencia a Él estará mencionado constantemente porque Él es el que ha propiciado todo esto en nosotros, toda esta bendición, toda esta, este mensaje. Encontraremos a Dios como Dios Trino, al Espíritu Santo, y se estará hablando de las aflicciones que sufre el pueblo de Dios como persecución. Y entonces podemos seguir adelante porque tenemos una esperanza que está en el día del Señor. Y ya empezamos a hablar, como les decía, del día del Señor. Entonces, en el saludo, nosotros vemos que está Pablo y Silvano y Timoteo, están orando por la iglesia, y por eso es que Pablo dice a los tesalonicenses que están orando por ellos. Pablo fue un hombre increíble y un apóstol de Dios, pero usualmente no trabajaba solo, siempre que podía, trabajaba con un equipo. Esto es lo primero que nos enseña la primera carta a los tesalonicenses. Somos una iglesia que no trabajamos solos, como hace rato oraban, ¿verdad? Oraban con respecto a mi esposo, con respecto a mi llamado. Yo recuerdo que cuando le dije a mi esposo que tenía el llamado al pastorado, él me dice, qué bueno, me da mucho gusto, el llamado es para ti. Para mí es otra cosa, es otro llamado. Y sin embargo, pues el Señor nos va llamando y nos va involucrando en este llamado, porque si somos una pareja, si somos esposos, entonces el Señor también va confirmando el llamado, no de la misma manera. En algún momento pensamos que Arturo también estaba llamado al pastorado, quiso iniciar, pero el Señor confirmó que el llamado para él era en otro sentido. Él decía, mi llamado es para ser tu chofer. Dice, porque solamente así va segura. Bueno, el Señor nos va preparando como un equipo en ese propósito de trabajo. Así es que debemos de reconocerlo y de buscar no trabajar solos. A veces no nos gusta la manera en que los otros hacen las cosas y por eso es que a veces decimos, prefiero hacerlo yo solo, hacerlo yo, porque si no, nada sale bien, porque si no, estoy a expensas de otro y no lo terminamos pronto. Pero eso no es cierto, esos son engaños del enemigo. Realmente cuando trabajamos en equipo, trabajamos mejor. Y es importante que sepamos que los destinatarios son la iglesia. Recordemos que iglesia se usa en varias partes de la Biblia de dos maneras. La primera es como la iglesia universal, todos los creyentes. Y en otros momentos se habla como ese cuerpo de Cristo localizado, ¿no? Entonces, en este momento, esta iglesia de los tesalonicenses es para ellos esta enseñanza, es decir, es ahora para nosotros como iglesia local. Tenemos que recibir ese mensaje como iglesia local. Entonces, el mismo Pablo funda la iglesia en Tesalónica en un segundo viaje misionero, como ya lo habíamos leído en Hechos 17. Las características de los destinatarios son deseables en los creyentes en todos los tiempos. Eran ellos el resultado de un trabajo de evangelización, pero sobre todo de discipulado. Hermanos, tenemos que estudiar, porque si no estudiamos, entonces no podemos vivir, porque no es tanto para enseñar. El aprendizaje que nosotros tenemos
que hacer y que debemos hacer es para aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de conocimiento, no porque Dios no nos los dé, sino porque nosotros no lo aceptamos, no lo buscamos, no lo hacemos como debe de ser. Son recordados con gratitud en primer lugar los destinatarios y se ora por ellos porque ellos mostraban con acciones su fe, trabajaban y hacían las cosas con amor y mantenían su esperanza y su constancia. Estas son tres características que todo creyente debemos de tener. Debemos de querer hacer las cosas por fe, debemos de trabajar con dedicación, por amor a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la obra y mantenernos firmes de que el Señor prosperará lo que hacemos y el Señor nos bendecirá abundantemente. Entonces, estos tesalonicenses, al practicar la fe, el amor y la esperanza, pudieron ellos impactar a las demás comunidades. Por eso es importante que nosotros vivamos lo mismo, de tal manera que podamos impactar a los demás. Ellos habían llegado a la fe mediante la predicación del Evangelio, pero decíamos no una predicación de palabrería, sino una predicación de una vida transformada por medio del Espíritu Santo y un Espíritu Santo que toca el corazón de los demás. El Evangelio, Pablo lo había predicado no solo con palabras, sino respaldado por el poder del Espíritu Santo. Por el amor hacia los tesalonicenses, los predicadores estaban respaldados por su ejemplo de que hacían lo que predicaban. Y es por eso que nosotros tenemos que no solamente hablar, sino hacer lo que predicamos. Decimos que Dios es amor y que el Dios de amor está en nosotros, debemos de practicar el amor. Los tesalonicenses habían sido abiertos a recibir la palabra, imitando a quien se las compartió. Entonces el Evangelio llega en forma inesperada, pero llega con grandes promesas y es impactada, y este testimonio logra impactar a las otras comunidades. En cuanto a la doctrina, entonces vemos tres cosas importantes. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que convertirnos de los ídolos a Dios. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? No solamente son los ídolos que conocemos de barro, de madera, sino el dinero, el trabajo, las personas a veces son nuestros ídolos. Es importante que para que nuestra vida sea cambiada y transformada, nos convirtamos de los ídolos. Los tesalonicenses sirvieron al Dios vivo y verdadero. Los que los rodeaban, a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, servían a esos dioses mudos, esos dioses que no ven, que no hablan, y ellos reconocieron al único Dios vivo y verdadero. Es por eso que nosotros debemos reconocer y tener un encuentro personal con Dios. Hasta que no tengamos un encuentro personal con Dios, con ese Dios vivo y ese Dios verdadero, nosotros no dejaremos esos ídolos que a veces venimos arrastrando. Esperaban la venida de Cristo y la conversión se expresa en dos formas: servir y esperar. Eso es lo que nosotros aprendemos de esta carta, que vamos a servir y vamos a esperar. Entonces, el Evangelio llega, esto ya lo vimos, y esto es lo que aprendemos en este primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿No? ¿Todo tan claro como el chocolate blanco? Sí, mi hermano. Como dice usted, pastora, si nosotros queremos aprender, tener conocimiento de todos esos acontecimientos que de alguna manera Saulo, como se menciona, tenemos también que interesarnos cuál fue el propósito de todas
las cartas que llevaban en cada iglesia. Como comenta usted, para mí, pues, cuando empezaron a decir que íbamos a estudiar la carta a los tesalonicenses, yo tengo un libro en la cual habla de la segunda venida de Cristo. Digo, bueno, la segunda venida de Cristo lo empecé a leer, ya lo dejé un rato por seguirle, pero es muy interesante, muy interesante. En cuanto a lo que es los ídolos, hay una modalidad, se puede decir, antes y después. Antes, pues, eran ídolos, como usted decía, que eran hechos de arcilla, de madera, de oro, de lo que pudiera haber, ¿no? Y de lo que le presentaba cuando no se conocía a Cristo. Entonces, una vez que conoce uno a Cristo, ¿cuáles son esos ídolos? Hoy en día, puede ser el fútbol, puede ser, bueno, hay tantas cosas que... Sí, las compras. Las novelas, por decir, el trabajo, como les decía. O son muchas cosas que hoy en día se están viviendo, que para nosotros deberíamos de identificar bien como ídolos, ¿sí? Ya no asistimos a la iglesia porque pues tenemos otras cosas que hacer y esos son ídolos para nosotros. Debemos de entenderlo así. Pero como usted dice, si no leemos, si no escudriñamos, pues no tenemos el conocimiento para cómo defendernos ante la vida y ante también el enemigo que de alguna manera acecha nuestras vidas. Porque algo hay dentro de nosotros, de veras, que nos impide hacer tales cosas. Y eso lo habla más adelante, ¿no? Exactamente. Eso lo habla más adelante. Pero qué bueno, vaya. Yo en sí también dije, bueno, voy a leer, me interesa. ¿Quién fue? Digo, sí, ¿quién fue Pablo? De alguna manera, bueno, Pablo, se puede decir que él es de la tribu de Benjamín, ¿sí? Es hijo de un padre romano, se dedicó a hacer tiendas las tiendas que eran de lona. De lona. Y se puede decir que estaba bajo la educación de Gamaliel. Y como comenta ahí adelante, que es fariseo, hebreo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que debemos estudiar de él y qué es lo que nos hace entender cuál es su visión. Entonces, desde el principio, yo creo que deberíamos de retomar en un estudio y dejarnos tareas y traerlas acá. A ver, hermano, vamos a buscar bien y que nos digan quién fue Saulo, por qué se le llama Saulo y por qué se le llama Pablo. Entonces son muchas cosas en las que debemos de ir estudiando desde fondo, desde raíz, ¿sí? ¿Por qué se menciona mucho en la iglesia? Siempre, vayamos a Juan, vayamos a Tesalonicenses, vayamos a Timoteo. Bueno, pero bueno, son epístolas, cartas que de alguna manera Pablo escribió. Pero esto es conforme a lo que él, como misionero, fundando iglesias. Pero ¿qué cambio hubo en él? ¿Qué hubo antes de él? Es algo interesante, para mí es algo interesante. Sí, bastante. Entonces, ¿qué debemos de tomar como ejemplo en la vida de Pablo? Yo siento que sí, nos estamos perdiendo de mucho conocimiento. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Sí, sí, así es que el propósito de la carta, quizás lo mencionamos en la primera reunión, que Pablo es un discípulo de Jesús. Es un discípulo de Jesús no porque haya estado con Jesús caminando con él y aprendiendo de él,
sino porque Jesús se le aparece una vez que ya está resucitado, una vez que ha ascendido al cielo. Esto es algo maravilloso. Entonces, Pablo logra recibir esta presencia de Dios, y entonces es un discípulo porque está aprendiendo, pero al mismo tiempo él está enseñando, es llevado a enseñar, por eso se le llama también apóstol. Es un apóstol, va enviado a enseñar y a hacer esos discípulos, va a crecer, va a hacer que la iglesia empiece a crecer y va a predicar del evangelio. Entonces, cuando llega a esta iglesia, cuando empieza a surgir la iglesia de Tesalónica, él está siendo perseguido por esas ideas de un rey que es Cristo Jesús y no hay nada más que él. Entonces empiezan a perseguirlo. Él tiene que dejar a la iglesia nuevecita y él sabe la necesidad que tiene la iglesia de crecer. Tenemos, mis hermanos, la necesidad de crecer y crecer en el conocimiento de Dios. En ese lugar, que es un puerto, Tesalónica, llegan muchas ideologías, llega mucha gente con ideas nuevas, con mensajes diferentes, y entonces están en duda porque la gente empieza a morir. Y entonces dicen, bueno, si no ha venido Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo que están muriendo? Empieza angustia, preocupación, porque están distorsionando lo que es la venida de Cristo como lo vemos ahora. Entonces él ve la necesidad urgente de instruir, y por eso son estas cartas. Cada carta que él redacta, cada carta que le envía es aclarando cosas doctrinales, lo que Dios tiene preparado, pero por esa comunión que tiene Pablo con Dios, de haber sido primero formado en toda la ley y después perseguir a Jesús porque no reconocía que él fuera Dios, porque él sabía que Dios era todopoderoso y no podía llegar como hombre y no aceptaba eso, pero cuando Dios le manifiesta su propósito, lo entiende y se va a hacerlo. Entonces, por eso es que tenemos que leer esas cartas, todas las cartas de Pablo, minuciosamente, porque nos hablan de lo que es el propósito de Dios, lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que es la redención, lo que es la salvación y lo que es precisamente esta segunda venida de Cristo que viene más adelante, preciosa, y que nos va a instruir mucho. Y que aquí es, como dice el hermano Tino, leer no solo la carta a los tesalonicenses, sino también Apocalipsis, que viene siendo conjuntamente con esta carta para poder entender sus propósitos. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no es así, lo terminamos. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra poderosa. Te pedimos que seas tú siguiendo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos